Soy Carlos Muñoz Villarreal y le doy la bienvenida a Café de Altura. El sector minero y sus implicaciones sociales y ambientales han estado desde hace meses en el centro de atención de la opinión pública. El desastre ambiental de la mina de Cananea en Sonora ha sido el caso más sonado, pero también se ha venido hablando cada vez más sobre las concesiones y las condiciones de operación de las empresas mineras y su contribución real al desarrollo de nuestro país. Ese es el tema de nuestra conversación de hoy. Nos acompaña Francisco Cravioto Lagos, licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del ITAM y con estudios de maestría en Ciencia Política en el Colegio de México. Francisco colaboró en el pasado en la Fundación IDEA, la organización Bridges Across Borders o Puentes entre Fronteras y dos publicaciones, Foreign Affairs en español, una revista especializada en temas internacionales, y The Economist, que se especializa en temas económicos. Actualmente participa en el proyecto de industrias extractivas del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Francisco, te agradezco que nos acompañes y bienvenido. Gracias por la invitación. Este país es un país minero desde hace mucho tiempo, ¿no? Siglos, hablamos de siglos, y la minería ha sido una actividad importante en el país también por muchos años. Para bien o para mal, pero es una actividad de mucho tiempo atrás. En los últimos años, sin embargo, meses incluso, todavía más, ha estado presente el tema de la minería y de su pertinencia para el desarrollo del país. ¿Por qué? Si nos pudieras, en pocas palabras, contextualizar lo que está pasando y que nos lleva a revisar o a atender la forma en que las actividades mineras están siendo llevadas a cabo en nuestro país, desde una perspectiva ambiental, social e incluso económica. ¿Qué está pasando? Bueno, como bien mencionas, sí, la actividad minera no en México, sino desde tiempos de Nueva España, e inclusive más, inclusive en tiempos desde la época del México antiguo, sí ha sido una actividad económica importante. En particular, en tiempos de la Nueva España adquirió un matiz distinto, porque siempre lo que era antes minería para elaborar objetos de ornato se convirtió en minería extractiva. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, se abusó de la mano de obra indígena del país para poder extraer estos recursos del subsuelo, desde estas minas de Zacatecas, estas minas de, por supuesto, de Guanajuato. Guerrero en Tasco, por ejemplo, generaron mucha contaminación y devastación. Claro que esos efectos se estaban dando a una pequeña escala. Lo que cambia en tiempos recientes respecto a la actividad minera, particularmente la actividad minera de materiales preciosos, es que comienzan a hacerse grandes explotaciones, no ya sobre lo que eran antes yacimientos de alta ley. En un yacimiento, ¿alta ley quiere decir de alto aprovechamiento? Sí, básicamente, que es digamos, hay una alta concentración del recurso de los minerales que se quieren extraer. Ajá. Explotar. Es visible, pues, la veta donde se encuentran los minerales. Sí. Esos yacimientos a nivel internacional, ya gran parte de ellos ya se han agotado, en particular en México. Lo que, digamos, el tipo de explotación que se empezó a desarrollar, sobre todo en Estados Unidos, a partir de los años 70, fue una minería mucho más intensiva, una minería que no es subterránea, que busca remover grandes cantidades de tierra, sobre todo a cielo abierto, pues ya no se excavan túneles, sino más bien se remueven cerros completos para dejar unos cráteres inmensos, donde lo que se está buscando estos son yacimientos de baja ley, con una pequeña concentración de aquellas partículas que está buscando pues la compañía explotadora. Por ejemplo, sí, si está explotando oro, remueven 1 tonelada de tierra para buscar medio gramo de oro en esa tonelada de tierra, pues. Y pues estos procesos, pues, digamos, contemporáneos, son mucho más devastadores. Tienen afectaciones que, pues, se pueden manifestar a lo largo de toda una cuenca, a lo largo de, pues, un territorio bastante, bueno, la orografía cambian, la orografía, pues, pero generan un nuevo boom extractivo. ¿De cuándo estamos hablando? Porque dices años 70 en Estados Unidos, pero en realidad en México estamos hablando de más recientemente. Estamos hablando de pocos años realmente, ¿no? Yo creo que la fecha más adecuada que podemos precisar sería a lo mejor el año de 1992.
en la época del gobierno de Salinas de Gortari, se están llevando a cabo las negociaciones para abrir el país al comercio internacional, sobre todo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y este modelo de explotación de minerales vigente ya en Canadá y en Estados Unidos, se busca pues abrir la puerta para permitir que este tipo de explotaciones se lleven a cabo también en México. Entonces se trata de homologar hasta cierto punto, pero más que homologar, pues permitir pues la entrada. Las concesiones de operación para las empresas canadienses, estadounidenses, ahora también funcionando en México. El principal cambio que se da con esta nueva ley minera que se promulga en este año, en 1992, es precisamente permitir la entrega de concesiones a, todavía mantienen la restricción de que si es un particular, una persona física, tiene que ser esta persona de nacionalidad mexicana. Pero si se trata de una empresa, con que la empresa esté registrada en México, no importa cuál es la composición de su capital. Antes de 1992, con la ley minera de 1976, se permitía a empresas que tuvieran más del 51% de capital mexicano recibir una concesión minera. Ahora, en sentido estricto, eso es un tema, digamos, de origen del capital, digamos, sí, más de composición del capital, pero desde un punto de vista social, ambiental, no tendría en principio ninguna implicación. Yo vería más bien lo que me comentabas antes, el tema del tipo de explotación que se lleva a cabo, ¿no? Es que este punto solamente es uno de los cambios que se fomentaron en esa época. Sí. Al mismo tiempo coincide este momento histórico de cambio de legislación con la privatización de gran parte de los intereses mineros paraestatales que tenía el Estado mexicano. Entre ellos, pues Altos Hornos, Grupo México mismo, etcétera. Pues surgen estas grandes empresas monopólicas mexicanas. También se privatizan los ferrocarriles. Gran parte de ellos, en un principio se entrega 30% de los ferrocarriles mexicanos de la compañía Ferromex, se le entrega a Grupo México. Conforme avanza el tiempo, hoy en día esta compañía ya tiene el 70% de los ferrocarriles del país. Pero digamos, coincide con estas privatizaciones este nuevo modelo, y además la apertura comercial que se da a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte permite que entren empresas extranjeras con un nuevo modelo de explotación. Entonces, poco a poco vemos nueva tecnología, otra tecnología para aprovechar estos recursos. Exactamente, estos yacimientos a cielo abierto. ¿Qué ha pasado con las concesiones? ¿Y qué está pasando con la regulación en general? Estuvo aquí hace algún tiempo Julia Carabias, reconocida ambientalista, exsecretaria de Medio Ambiente, y decía: el problema con la política minera es que no hay política minera. Exactamente. Que está desregulado y que esta forma de aprovechamiento minero, minería a cielo abierto, fundamentalmente de la que tú hablabas, no tenemos claro cómo queremos que funcione y para beneficio de qué. ¿Qué pasa? ¿Dónde ves tú la política? ¿Qué está sucediendo con las concesiones mineras? Justamente esta nueva ley minera de 1992 lo que hace es anular completamente al Estado de, digamos, participar en actividades de regulación del sector. Y genera básicamente, pues ahora sí que un paraíso neoliberal. O sea, dice, vamos a generar una situación perfecta de laissez-faire, un sector de la economía. O sea, liberalizar absolutamente la actividad. Sí, los trámites, reducirlos a un mínimo. Por ejemplo, cuando se solicita una concesión, es un trámite muy sencillo donde el solicitante lo único que tiene que hacer es poner una mojonera en un territorio determinado, tomarle 3 fotografías de diferentes ángulos. ¿Qué es una mojonera? Disculpa. Una mojonera, una piedra, pues, que marca, pues, el lindero de un terreno, pues. Okay. Entonces, a partir de esta mojonera se dice que es un punto de partida. Y después dibuja, me refiero, pues, en un plano, una serie de coordenadas hacia donde se desplazan los límites de un polígono. Un polígono que puede dibujarlo sobre una, digamos, puede ser un terreno de hasta 50,000 hectáreas, 60,000 hectáreas. Hay una concesión ahorita en Wirikuta que tiene 60,000 hectáreas, que se llama Proyecto Universo. Que es, de hecho, una de las polémicas, ¿no? Sí. Pero bueno, solicita entonces este polígono a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía solamente revisa que ese polígono no coincida con otra concesión minera, otra asignación minera. Las asignaciones las utiliza el Estado para hacer exploración, o reserva minera, que son espacios que el Estado se reserva para sí por consideraciones estratégicas. Pero bueno, si no coincide con ninguna de estas otras 3 figuras, automáticamente se le entrega la concesión minera al solicitante
Y esto solamente tiene que probar que está la empresa registrada en México o que es un ciudadano o ciudadana mexicana, ¿no? Y ese es todo el trámite. Se resuelve en cuestión de semanas y es una concesión que se otorga por 50 años con una prórroga automática de otros 50 años para realizar todo tipo de actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales. Y por cierto, con la contraprestación de derechos en realidad bastante pequeños, o sea, ni siquiera tiene que pagarse al Estado mexicano una cantidad significativa por concepto de derechos, ¿no? Cada semestre tiene que pagar 5 pesos por cada hectárea concesionada. Eso realmente le genera ingresos al Estado por 3,000 millones de pesos de todas las concesiones, que son 25,000 concesiones que hay en el país. 3,000 millones de pesos, es una cantidad ridícula, ni siquiera el avión presidencial creo que es más caro. Seguramente, platícame de esas concesiones de las que estabas hablando. ¿Cuántas concesiones se han otorgado en los últimos años? Digamos, ahorita el universo, ¿de cuántos dijimos que era? Más o menos, eran casi 27,000 concesiones, pero ha habido en el último 27,000 concesiones, esto era en 2013. Pero este último año ha sido un año de caída en los precios de los minerales. Ahorita andan de rondar entre las más o menos 25,500 concesiones. Bajo esta modalidad de la cual hablábamos antes, digamos, sí, sin mayores especificidades. Sí. ¿Qué implica eso en términos de política? Es decir, yo te quiero entender si se está otorgando una concesión como un trámite administrativo, según lo que nos estás planteando, simplemente administrativo. No parece haber una estrategia en términos de qué quiere hacerse con la actividad minera y además en contraposición a otros posibles usos del suelo, aprovechamientos agrícolas, condiciones locales, etcétera. ¿Ves tú ahí el problema? O sea, tú hablarías efectivamente de que está faltando una estrategia minera. Hay un grandísimo, estrategia de desarrollo nacional en su conjunto, porque estas 25,000 concesiones representan ahorita el 13.5% de toda la superficie del territorio nacional. 13.5. Exactamente. Y lo que sucede, el cálculo no es exacto porque de hecho ellos tienen datos bastante imprecisos, tienen concesiones empalmadas, pero podemos hacer un aproximado más o menos de... Es decir, cuando el dibujito del polígono les falló y hay una encima de otra. Exactamente, digamos, ni siquiera nosotros tenemos evidencia de concesiones empalmadas. La única cuestión, el único labor que tiene que hacer la Secretaría de Economía es precisamente revisar que no se empalmen y ni siquiera esa labor está haciendo bien. Inclusive hemos detectado hectáreas de concesiones mineras entregadas del otro lado del Río Bravo, lo cual es absolutamente ilegal. No puedes entregar en territorio estadounidense concesiones mineras. Claro. Pero ciertamente se han entregado todas estas concesiones. Los terrenos sobre los cuales se entregan pertenecen a otras personas. Hay propiedad privada y propiedad social ahí. Propiedad social me refiero a ejidos y comunidades. Y la ley minera... ¿No participa en las concesiones? ¿No tiene que haber un visto bueno del propietario? No, definitivamente no. Y esto a lo que voy... la ley minera en el artículo 6, y este es probablemente el artículo más controvertido de toda la ley, establece que estas actividades son preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Y por otra parte, se considera que la actividad minera tiene utilidad pública. Esto es, está sirviendo al bienestar general. Lo cual, la utilidad pública, el hecho que se haga mención ahí, permite que invoque facultades que están establecidas en el artículo 27, el concesionario, para obtener una expropiación de sus terrenos, para obtener una ocupación temporal de los mismos o inclusive una constitución de servidumbre. Entonces, esto deja en una situación de absoluta indefensión a los legítimos propietarios de la tierra cuando tienen a un concesionario minero que busca realizar actividades en su territorio. Estamos hablando de algo que me parece central, o sea, que privados puedan obtener del Estado la concesión para aprovechar subsuelo de terrenos que son de otros privados, sí, sin consultarlo o sin tener el aval de ellos. Si esto es así, que me parece en sí mismo algo que nos tiene que poner a pensar, uno tendría que imaginarse que eso es porque realmente el interés público de esa actividad minera va a ser muy grande como para justificar la concesión aún, sin consultar a los otros, a los dueños del terreno. Sí. ¿Cuál es, entonces te quisiera preguntar, porque creo que es obligado, cuál es el beneficio público
que está generándose con este tipo de actividades mineras como para poder justificar este mecanismo? Estoy pensando en términos de desarrollo regional, de empleo o de alguna otra cosa que uno pudiera decir es del interés público. Es que eso es justo el meollo probablemente del debate, que es digamos, tanto gobiernos locales como el gobierno federal promueven la realización de estas actividades porque persiguen tres objetivos que tengo identificado. Por lo menos eso parece ser con base en su discurso, que es crecimiento económico, es una, derrama de empleos, y tercero, aumentar la inversión extranjera directa, ¿no? Vamos a hablar de los tres. Crecimiento económico. Crecimiento ¿Qué económico. implica eso más allá de las empresas que lo aprovechen? Las actividades mineras extractivas, y por extractivas quiero establecer una clara diferenciación entre lo que es realizar labores de exploración, de explotación y de beneficio. El beneficio es cómo se separa el material que se va a explotar del material de residuo. Digámoslo así. Estas tres actividades en las industrias de metales y no metales, esta extracción representa solamente el 0.9% del Producto Interno Bruto Nacional. Menos del 1%. Menos del 1%. Claro, si le sumamos las actividades siderúrgicas, se dice que esto llega pues, al 4% del Producto Interno Bruto. Pero eso es una actividades siderúrgicas provenientes, bueno, sí tendría que tomarse en cuenta la minería. Se utilizan algunos insumos. Por ejemplo, no se utilizan los insumos de los metales preciosos, se utilizan más bien los insumos de la industria del fierro, etcétera, digamos. Pero bueno, es un tema complejo, pero bueno, esta industria siderúrgica en otros países opera con importaciones de material en bruto y genera pues materiales, digamos, con valor agregado, pues. Exacto. Pero bueno, dejando las actividades extractivas, que son las que estamos hablando cuando hablamos de concesión minera, solamente representan el 0.9% del Producto Interno Bruto Nacional. Y la cantidad de empleos que generan son 114,000 empleos en todo el país. Empleos directos. Empleos directos, claro. 114,000 personas empleadas en la minería. Estos son 0.22% de la población económicamente activa del país. Ahora bien. Pero además, ¿cómo lo comparamos con otros sectores? Porque la gente que se emplea en la minería podría también potencialmente emplearse en otros sectores. ¿Es más intensivo, menos intensivo en empleo que otros sectores? ¿Qué características tienen estos sectores? ¿Son mejor pagados o peor pagados que otros? Yo creo que es el tema, ¿no? Definitivamente estos sueldos que genera la minería, por supuesto que esos sueldos van a generar una derrama económica. Por ejemplo, en las poblaciones aledañas generan un boom en industria hotelera, en donde se hospedan los trabajadores, en alimentos, y pues puede ser también otras actividades como la gente que los transporta. Pero un fenómeno común, estas explotaciones, recordemos, que son de corta duración. A menos de que sea un yacimiento de carbono o de fierro, que a veces las explotaciones pueden llegar a durar inclusive algunas décadas. En el caso, por ejemplo, de la minería de metales preciosos, a lo más una explotación dura 12 años. Y entonces, después de haber realizado la explotación, la industria se va y todas estas actividades económicas que dependían de la derrama económica de los ingresos de la minera se quedan desamparadas y se genera un fenómeno de inflación y eventualmente pues un deterioro de la actividad económica en esta población. Por ejemplo, a lo largo de la explotación mucha gente que se dedicaba a actividades de agricultura, de ganadería, de explotación silvícola, en fin, otra serie de actividades se vinculan a esta actividad minera. Y cuando desaparece la actividad minera, pues se quedan desamparadas porque no hay ya la fuente original de recursos. ¿Tú no verías entonces ese potencial de desarrollo, digamos, ese beneficio público funcionando en una forma tal que dijéramos que justifica este desarrollo o este impulso a la actividad minera? Es que en esta ecuación todavía no hemos metido las graves afectaciones ambientales que provoca ni siquiera las hemos considerado. Ya si metemos este factor en la ecuación, tenemos que estudiar cuáles son los empleos que se están perdiendo, digamos, por ejemplo, por la erosión, ya sea por los delaves de sustancias ácidas, que pueden ocurrir tanto en minería subterránea como a cielo abierto. Estas sustancias ácidas pueden afectar acuíferos. Estas sustancias se desprenden de la propia actividad de extracción. Sí, sobre todo de los residuos, de la extracción misma. Y los digamos, con el viento. Jales que les dicen, ¿no? Ajá, con el viento, con la lluvia, con otros factores climatológicos, pues pueden llegar a afectar suelos y acuíferos. Y si se afectan acuíferos,
entonces estamos en problemas. Y esto es una ecuación que me gustaría que tuvieran claro algunos economistas. En un lugar donde el agua está contaminada, no hay crecimiento económico. Ya si no les importan pues, argumentos de derechos humanos, de decir la gente tiene un derecho al acceso al agua, al derecho a la salud, derecho a la vivienda, al medio ambiente sano, pongámoslo en términos económicos. Donde el agua está contaminada, no hay crecimiento económico. Y lo acabamos de ver con el ejemplo de Sonora. Exactamente, tal cual. Tenemos que cerrar, pero no quisiera que termináramos sin que te preguntara yo, bueno, ¿qué habría entonces que hacer en términos de regulación, según la opinión que tienen ustedes y que han estado analizando en Fundar? ¿Qué se necesitaría en materia de regulación minera? ¿Qué modificaciones a la ley minera o acaso otra ley? ¿Qué hace falta para que la actividad minera, que tampoco la quisiera yo satanizar, fuera una actividad que efectivamente se respetara este otro objetivo social, de interés público, ambiental? ¿Qué propondrías? Bueno, son muchos cambios y no es nada más una propuesta de Fundar, es una propuesta que ya por lo menos 14 movimientos en 8 estados de la República, movimientos de comunidades afectadas por la minería están exigiendo. Pues que se reforme en primer lugar la ley minera, pero no es lo único. Pero con respecto a la ley minera, se tiene que derogar este artículo 6 que establece que... ¿Es el de las concesiones? No, que digamos, que estas concesiones tienen preferencia por encima de cualquier otro uso y aprovechamiento del terreno, y por otra parte que las actividades mineras gozan de utilidad pública. Segundo, derogado el artículo 6, también se tiene que revisar, por ejemplo, en el régimen de concesiones, donde no se deben entregar concesiones mineras. Me queda claro que para ciertas actividades como es minería de metales preciosos, sí, minería submarina, que estamos a punto de ver en Baja California Sur, una explotación de este tipo en una de las zonas más biodiversas del mundo. Sí, y eso ahora empieza a ser tecnológicamente factible, ¿no? Pocitos de carbón, que es donde más trabajadores han muerto, pues 140 en la última década en Coahuila nada más. Sí. Por ejemplo, en áreas naturales protegidas. Prácticamente los Tuxtlas, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, fue concesionada recientemente a Grupo México. En fin, también sitios arqueológicos. Por ejemplo, en Veracruz, en el municipio de Actopan, estuvo a punto de entregarse una concesión minera a 3 kilómetros de la planta nuclear de Laguna Verde. Entonces, primero establecer dónde no se puede realizar la actividad minera. Eso es fundamental. ¿Y qué tipo de actividad no debemos realizar? Establecido eso, la actividad que sí se pueda realizar, se tiene que someter a un proceso de entrega de licencia social. Esto es, los afectados o potenciales afectados por la actividad deben entregar su consentimiento para que esta actividad se realice. Y esto lo pueden hacer de dos formas. Si es población indígena, por medio del derecho a la consulta, que está reconocido constitucionalmente y también en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y si no se trata de comunidades indígenas, que también es el caso de muchas poblaciones afectadas, a través de un mecanismo de participación ciudadana que les permita decir, ¿queremos actividad minera o no la queremos? Ahí está, lo tenemos que cortar ahí, pero entonces tú dirías derogación del artículo 6 para que no haya prioridad con respecto a otras actividades, restringir en ciertos casos y licencia social antes de cualquier actividad minera. Son esos 3 puntos, sí. Gracias. Más otros adicionales. Seguramente habría muchas oportunidades seguramente de seguir conversando. Tenemos que dejarlo aquí. Te quiero agradecer, Francisco. No, muchas gracias, Carlos. Gracias por tu presencia. Ha sido Francisco Cravioto, especialista en actividades extractivas de Fundar. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro próximo Café de Altura.